Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Cuarto Poder, un espacio de entrevistas, invitados especiales, análisis de la realidad nacional y la participación del pueblo. Cuarto Poder, de lunes a viernes a las 4 de la tarde, por Radio Globo. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presenta Cuarto Poder. Amigas, muy buenas tardes, bienvenidos a un programa más de Cuarto Poder. Hoy es día viernes 24 de abril del año 2020. Gracias a usted por sintonizar este espacio de información, opinión, análisis e investigación que a través de la participación del público, la participación de nuestros invitados, hacemos posible buscar la realidad del país desde un punto de vista objetivo. Llegamos por cortesía del diario digital el Pulso.hn, periodismo de investigación, y el Observatorio del Poder. Mi nombre es Ramón Ochoa, gracias a mis compañeros Cristian Maradiaga, Ronald López en los controles, don Carlos Paz, nuestro compañero de labores a la distancia, y el equipo de producción de Cuarto Poder. Finalizamos la sexta semana ya de estar en cuarentena, con varias preocupaciones que ahondan en nuestro país. Hoy vamos a abordar el tema de seguridad alimentaria, porque este estado de excepción, este toque de queda, pues al final dificulta la economía, dificulta el transporte, dificulta el trabajo diario que se realiza para garantizar la cadena productiva del país. Y sabemos que la prioridad en cualquier crisis, la prioridad es sin duda alguna la salud, pero después viene lo demás. Y el alimento tiene que garantizarse también en esta etapa de crisis. Elementos básicos como el alimento, el agua, y después surgen otros elementos como la medicina, el combustible, que el combustible también es básico para que esta cadena productiva no se detenga y que el alimento pueda llegar a cada uno de los hogares hondureños. Antes quiero leer esta nota de diario digital el Pulso.hn, en donde usted a través de su página web puede informarse y analizar el periodismo de investigación que se realiza. Una nueva forma de hacer periodismo. El día de hoy habla de reformas y elecciones transparentes, el antídoto para la enferma democracia. Según el FOSDE, las reformas electorales que por años la población hondureña ha anhelado para garantizar procesos eleccionarios transparentes y confiables seguirán sin ser aprobadas, aprovechando la pandemia como la excusa perfecta. Esto pone en riesgo ya la frágil democracia hondureña y, según algunos sectores, ya ronda otra vez el fantasma del continuismo. Ojo con esto, el fantasma del continuismo quizás ha pasado desapercibido. El famoso fuera jo, que es la palabra más común entre los hondureños, también ha pasado desapercibida. Estamos atentos a la crisis. Tenemos 6 semanas de estar hablando de COVID-19, de las repercusiones económicas y de los temas que se derivan de ello.
pero va a ser necesario ya en los próximos días hablar de reformas electorales, de los próximos comicios electorales primarios y generales, y hablar de la democracia de nuestro país. No podemos perder la democracia por estar distraídos en un tema específico. Así que lo invitamos a ampliar sobre esta nota periodística en Diario Digital elpulso.hn. Entramos en materia. El día de hoy nos acompaña don Marlon Ochoa, analista, catedrático universitario y también fue presidente de la organización internacional FIAN Honduras. Correcto. Y Organización Internacional por el Derecho Humano a la Alimentación y Nutrición Adecuada. Nos va a colaborar esta tarde, ampliar sobre esta temática que vamos a abordar el día de hoy, seguridad alimentaria en Honduras. ¿Cómo estás, Marlon? Buenas tardes. ¿Qué tal, Ramón? Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí en este programa por primera vez y un saludo a toda la radio y teleaudiencia de Cuarto Poder. Claro que sí, claro que sí. Gracias, Marlon, por estar con nosotros. Agradecemos a las personas que siempre vienen y están en el set porque sabemos que las medidas de distanciamiento, no sé si Cristian nos dejó 1 metro de distancia aquí, Cristian, pero estamos, siempre que... Sí, como a 1 metro estamos. Hay que tomar esas medidas, ¿va? Y la mascarilla y el gel también son parte de nuestro diario vivir, pero el calor está terrible aquí en la cabina, así que vamos a alejar la mascarilla y confiemos que usted haya tomado las medidas y que esté bien, ¿va? Ahora nunca se sabe quién puede estar contagiado. Bueno, ando con una fiebre. No, mentira. No, estamos todo bien, todo bien. Tranquilo. Perfecto. Gracias, Marlon. ¿Cómo garantizar el alimento en tiempos de crisis para que cada uno de los hogares pueda? Ya escuchamos varios problemas, varias repercusiones que esto ha generado, la crisis, los problemas de movilización, la falta incluso de elementos básicos para poder producir. Claro. ¿Cómo garantizamos esa seguridad alimentaria? Bueno, en primer lugar, yo creo que si un gobierno o si una persona quiere tener una guía sobre cómo proveer alimentos para su población, debería hacer todo lo contrario a lo que está haciendo este gobierno en estos momentos. Vamos a hablar un poco del problema en términos alimentarios que está viviendo la población en este momento. Se está viendo una crisis alimentaria, no solo en las ciudades, que es lo que nosotros estamos viendo, porque hay dificultades para movilizarse a mercados, hay ciertos mercados y supermercados que no están abiertos, el precio de la canasta básica está subiendo, sino que sobre todo en el área rural, por 2 cosas principalmente. En primer lugar, evidentemente hay una dificultad para acceder a mercado, ¿verdad? Porque los lugares están, o los municipios están en cuarentena. Sin embargo, ese problema para acceder a mercados ha sido acrecentado porque el gobierno ha dado una respuesta tardía para atender a los productores agrícolas. Hasta la 3ª semana fue que el gobierno tomó una determinación de permitir acceder a salvoconductos a productores agrícolas, ¿verdad? Y como sabemos, en el caso, por ejemplo, de hortalizas y en el caso, por ejemplo, de granos básicos, son productos que tienen ventanas de recolección y cosecha bastante limitados, lo que ha llevado a algunos productores, sobre todo a los más pobres, ¿verdad? Que son los que producen ¿verdad? Hortalizas y granos básicos, a pues desechar su cosecha, porque no pueden conseguir mano de obra para que vaya a recoger sus cultivos o porque no puede acceder a los mercados. La respuesta del gobierno ha sido sumamente tardía. Bueno, y cuando respondió el gobierno, Ramón, diseñó un mecanismo para que los productores agrícolas, para que los campesinos pudieran acceder a movilizarse, acceder a salvoconductos a través de una plataforma digital. Entonces vos te imaginás, casi el 30% de la población hondureña se dedica al cultivo de granos básicos. Te imaginás a los campesinos y a las campesinas tierra adentro teniendo que llenar un formulario en la plataforma de la Policía Nacional para poder conseguir un salvoconducto y tener que movilizarse. Es inaudito, ¿verdad? Entonces, en lo inmediato al menos, la respuesta del gobierno ha sido completamente ineficiente. Y en segundo lugar, podemos decir que también para los consumidores, el gobierno no ha tenido una respuesta en controlar el precio de los productos de la canasta básica. Hemos visto sendas denuncias sobre el incremento del precio de los huevos, por ejemplo, sobre el incremento del precio de la medida de frijoles. Y esto es porque desde al menos 1992, con pocas excepciones, el gobierno ha desmontado todos los mecanismos que tiene para regular los precios
de los productos de la canasta básica. Y cuando me refiero a regular, me refiero a medidas que tiene el gobierno para intervenir en la economía, para actuar en la economía como un agente económico. Y estas son medidas que se pueden tomar principalmente a través de dos instituciones públicas. El Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola, que cuando se decía que Honduras era el granero de Centroamérica en los 60, 70 y 80, se hacían colas larguísimas ahí por la Kennedy, ¿verdad? Para vender granos básicos en los silos y que el gobierno pudiera guardar estos granos básicos y venderlos a precios baratos a los consumidores. Ahora el Lima está absolutamente desarticulado, no vende, no actúa como un agente económico en la economía, y Banasupro a lo único que se reduce es a ser un intermediario entre productores y consumidores, pero no tiene ninguna participación en la economía como un agente económico. Entonces, como el neoliberalismo ha desmontado las herramientas que tiene el gobierno para controlar los precios, el gobierno no ha podido hacer nada en ese sentido y tampoco ha querido, ¿verdad? La acción históricamente del gobierno, y es otra cosa de la que me gustaría hablar, la acción históricamente del gobierno en materia agrícola, sobre todo desde el golpe de Estado, ha estado concentrada en atender los rubros a los que se dedica la élite, fundamentalmente la palma africana, pero también otros rubros, pero fundamentalmente la palma africana. Entonces a las personas pobres, que son las que se dedican a cultivar granos básicos de manera no intensiva, sino que extensiva, y hortalizas, el gobierno los ha desestimado. Por eso tenemos la situación de desabastecimiento que tenemos ahorita, que no es producto exclusivo de la pandemia, de la crisis, y por eso las personas que producen granos básicos se están muriendo de hambre, y las personas que no producen granos básicos pero que consumen granos básicos, los granos básicos son la base de la dieta de la familia hondureña, no están pudiendo acceder a ella. Arroz, frijoles y maíz, eso es lo que comemos los hondureños. A pesar de que se ha hablado por parte de las autoridades, el mismo presidente de la República habló de un congelamiento de precios. ¿A quién achacamos la responsabilidad de la alza de los precios? Podemos hablar de la situación en general, podemos hablar que no es culpa de las autoridades, que no es culpa del productor, que no es culpa del intermediario ni del vendedor final. Por ejemplo, hay quejas y aquí nos surgen denuncias a diario de pulperías, mercaditos que están vendiendo caro, de los supermercados que también están vendiendo caro. En el mercado usted va y también hace un par de semanas no habían huevos, y si quería comprar un cartón de huevos lo compraba a 120 lempiras. Entonces, ¿cómo analizamos el problema de raíz de esa alza de precios? ¿Será también por factores que no hay elementos complementarios para el productor y eso hace que se encarezca también el producto? Hablamos de transporte y hablamos de todos esos elementos básicos para movilizar el producto del campo a la ciudad, por ejemplo. Vamos a hablar a partir de un ejemplo bastante concreto. Imagínate que vos sos vendedor de frijoles, ¿verdad? Sí. Por ejemplo, por cierto que con unos amigos estamos comenzando a producir frijoles bien poco. Estamos cultivando 1,5 manzanas de frijoles también para aprender, ¿verdad? Correcto. Entonces, por ejemplo, si vas a un mercado, si sos productor de frijol, un quintal, si el intermediario llega a donde estás produciendo el frijol a comprar, te lo puede comprar incluso a 400 lempiras. La diferencia entre el precio al que te compre el quintal de frijol, y estoy hablando en estos momentos, en esta crisis, ¿verdad? Y el precio al que le llega este frijol al consumidor, hay más o menos 300% de ganancia sobre la producción inicial. Correcto. Entonces, el primer problema ahí, o el problema más básico, es que los intermediarios no están regulados. Hay una falta de regulación sobre los precios a los cuales le deben comprar los intermediarios el producto al productor, ¿verdad? En primer lugar. Y te hago un paréntesis ahí. Yo he visto en el caso de los personeros de la Fiscalía del Consumidor que andan realizando operativos, que por cierto es muy poca cantidad de personas que andan en el campo, creo que son 50 supervisores que solo andan en las principales ciudades del país, no se van a dar abasto para ir a todos los comercios. Entonces ellos se enfocan solo en el proveedor final, pero es importante ese factor que mencionás, del intermediario. Exacto. Que no existe regulación, no existe supervisión tampoco por parte de las autoridades de protección al consumidor. Y en esta situación, Ramón, en donde pues, al productor de granos básicos le está costando más acceder a mercados, los intermediarios evidentemente se aprovechan de esta situación, pues, porque el productor no puede bajar el producto de la ladera en donde le está produciendo
a el mercado, sobre todo porque no puede movilizarse y porque el gobierno no le ha dado permiso para movilizarse. Como sabemos, los intermediarios tienen más dinero que los productores, sí, y los intermediarios están mejor conectados con el gobierno en este modelo que vivimos que los productores. Entonces los intermediarios sí pueden acceder a salvoconductos y los productores no. Entonces, los intermediarios se están aprovechando de los productores por esta misma situación. Entonces, ese es el primer problema, ¿verdad? No hay regulación de los intermediarios. Pero, en segundo lugar, un problema más grave, pienso yo, es que en general los productores, sobre todo los productores de granos básicos, hortalizas y verduras, han estado completamente desatendidos por este gobierno los últimos 10 años y nosotros podríamos decir que es un problema técnico, ¿verdad? Pero no es así, no es un problema técnico, es un problema político, fundamentalmente porque el modelo agrícola que ha impulsado la élite, sobre todo a partir del golpe de Estado, es un modelo que le es útil a la élite y no le es útil a la gente pobre. ¿Por qué? Por ejemplo, tomemos, te puedo mencionar 3 ejemplos de esto. En primer lugar, y si querés los vamos desarrollando. El primer ejemplo, Fondo FIRSA, Fondo para la Inversión y Reactivación del Sector Agrícola. Fondo FIRSA fue un fondo que se activó en 2014, que consistía de más o menos 1.500 millones de lempiras para apoyo en créditos y asistencia técnica a los productores agrícolas. ¿En qué crees que se fue este fondo? No se fue en financiar el 30% de los hondureños que se dedican al cultivo de granos básicos y hortalizas y verduras, ¿verdad? No se fue en financiar a esa gente. En un 70% se fue a la producción de palma africana. ¿Y quiénes son los que producen palma africana? No son los pobres acá, a excepción de ciertas cooperativas en el Aguán y en el Progreso, en donde sí son pobres los que producen palma africana. Los grandes productores de palma africana son personas como Miguel Facuse hijo, ¿verdad? Esas son las personas que se enriquecen, esas son las personas de la élite que condicionan cómo va a ser la atención agrícola que se va a dar, y son las personas que al final pues son las que deciden cómo va a ser esta atención, ¿verdad? Y esta atención, repito, ha sido deficitaria para la gente pobre, sobre todo porque es la élite económica la que decide qué se va a hacer en materia agrícola. 70% del fondo se fue para la producción de palma africana, 70%, es decir, 1.050 millones de lempiras se fueron para la producción de palma africana. Solo el 3% se fue para la producción de granos básicos de este fondo. Son 50 millones de lempiras más o menos que se fueron para la producción de granos básicos. Y esto es porque el modelo que impulsa a la élite es un modelo concentrado en producir mercancías y no alimentos. ¿Qué quiero decir con esto? No buscan producir comida, no buscan producir cosas que se comen, porque esas cosas, sobre todo cuando no están industrializadas, son muy baratas, sino que buscan producir mercancías, es decir, bienes que ellos puedan intercambiar, sobre todo, fundamentalmente en el mercado internacional. Y ahí viene lo segundo de lo que te quiero hablar. El gobierno de Maduro nos dejó aquí con algo que se llama Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, CAFTA-DR por sus siglas en inglés. El Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos ha tenido un impacto más fuerte sobre las poblaciones pobres que toda la corrupción de los gobiernos nacionalistas. Podríamos decir eso. Solo imagínate, si comparás la cantidad de productores que se dedicaban al cultivo de granos básicos en 1993, que eran más o menos 450,000, con los productores que hay hoy dedicados al cultivo de granos básicos, se puede estimar que más o menos el 60% de las personas que se dedicaban en los 90 a cultivar granos básicos ya no se siguen dedicando a eso. ¿Por qué este cambio? Fundamentalmente porque la importación de granos básicos, vos sabes que importamos el 100% de todo el trigo que consumimos. Sí. Toda la harina de baleadas con las que se hace baleada, correcto, el trigo no se produce acá. El 98% se produce en Estados Unidos. Arroz, 77% del arroz que consumimos. Es una locura. Gran parte de los arroces chinos que nos aturizamos son producidos en Estados Unidos, el arroz. Y hasta el 50% del maíz, inaudito. La mitad del maíz que consumimos en Honduras se produce en los Estados Unidos.
Estados Unidos ha logrado, a través de estos tratados de libre comercio con países débiles como nosotros y que están siendo gobernados por títeres, como Juan Orlando, ha permitido o ha logrado introducir el maíz de ellos más barato que el maíz que se produce al lado de tu casa. Correcto. Imagínate, es más barato para el consumidor consumir maíz de Estados Unidos que el maíz que se siembra a 1 o 2 kilómetros de su lugar. Y esto fundamentalmente es, en primer lugar, por la tecnología a la que pueden acceder los productores en Estados Unidos, que el gobierno no les permite acceder a los productores en Honduras. Pero en segundo lugar, lo más terrible de todo es que ese maíz viene subsidiado. El gobierno de Estados Unidos subsidia a los productores de maíz en Estados Unidos enormemente, hasta más del 100% de los costos llega a subsidiar a Estados Unidos en la producción de maíz, por ejemplo, o soya. Y por eso es que el maíz puede llegar barato acá. ¿Y qué pasa si vos tenés un maíz que te lo venden a 100 lempiras y otro maíz que te lo venden a 200 lempiras? Vos como consumidor vas a decidir comprar el de 100. Correcto. Evidentemente. Entonces eso es lo que ha pasado en el caso de muchos productores que, por cierto, producen enladeras acá, que han quebrado porque no pueden competir con el maíz que se importa de Estados Unidos. Este es el segundo ejemplo, CAFTA-DR. Y para cerrar, y para que discutamos esto, para cerrar, 2021, imagínate si estamos ahorita en una crisis alimentaria. En 2021 va a ser aún peor, porque en el año 15, el 2021 es el año 15 del CAFTA-DR, en el año 15 se desregulan y desgravan productos como el maíz blanco, productos como el frijol y la carne bovina. Es decir, que van a entrar al país sin pagar impuestos. El 100% de lo que entre al país va a entrar sin pagar impuestos. ¿Y esto qué va a significar? Que va a ser aún más barato el maíz que se va a importar. Y es un precio falso, ¿verdad? No es un precio verdadero que está llegando acá, porque es un precio subsidiado, como te digo. Entonces, esto obviamente favorece a las élites que no producen maíz. Las élites no producen maíz en este país. Y las que sí producen, Arturo Corrales, por ejemplo, produce maíz en Comayagua, o Pepe Lobo produce maíz en Olancho. Estas élites que producen granos básicos lo producen de manera intensiva. Es decir, que vos cuando ves maizales en la carretera los ves separados hasta más de 1 metro, ¿verdad? Las milpas, una de otra. Pero esta gente produce maíz en donde las matas de maíz están pegaditas. Entonces tienen índices de productividad muy por encima del promedio de productores nacionales, porque han podido acceder a beneficios fiscales y tecnológicos a punta de corrupción con el Estado, fundamentalmente. Entonces, a esta gente no le impacta que venga maíz importado, le impacta a la gente pobre que hoy se está muriendo de hambre porque no puede bajar su quintal de maíz del cerro a los mercados. Qué bien que nos hablas de esta cronología, y podemos remontarnos más atrás y hablar de la ley de modernización agrícola, claro, e ir más atrás cuando éramos el granero de Centroamérica y hemos ido en esta degradación por lo que nos estás explicando. Y yo no quiero meterme a la parte política, pero perteneces a un partido de oposición, hay preocupación por el futuro alimentario de nuestro país. Nos hablas del 2021, que vienen repercusiones también para el sector alimentario en Honduras. ¿Qué va a pasar después, en los próximos años? ¿Cuál sería la solución? No nos vamos a entrar quizás a un cambio de modelo. Yo sé que como oposición ustedes manejan eso, claro, en su discurso. Pero si no hacemos cambios, no? si no hacemos cambios ahorita, ¿hacia dónde vamos? Y para generar esos cambios, ¿qué tenemos que implementar? ¿Cuáles serían esas grandes propuestas para que en unos 2 o 3 años literalmente no aguantemos hambre en Honduras? Mira, yo pienso que sí se ocupa un cambio de modelo. Este modelo promueve la muerte. Este modelo está impidiendo que la gente sobreviva. O sea, no es casualidad que la gente salga a manifestarse en la calle porque no tiene que comer. Hoy en la sesión del Congreso, libre por cierto,
puso eso sobre la mesa, ¿verdad? Que había que tomar medidas urgentes para evitar que la gente tuviera que salir a manifestarse porque no le llegaba comida. Basta circular por las calles de las zonas periurbanas aquí en Tegucigalpa para darse cuenta que la mayoría de la población en las ciudades está mal. Y si aquí estamos mal, si las poblaciones pobres de las ciudades están mal, imagínate cómo estarán en tierra adentro, que son los productores que viven peor y que hay una tasa de pobreza mucho más grande que la de acá. Yo creo que ser peor. Yo creo que me adelanté mucho a decirte que dentro de 3 años vamos a aguantar hambre porque ya estamos aguantando hambre. Ya está muriendo de hambre la gente. ¿Y qué ha hecho el gobierno? Impulsar medidas absolutamente ineficientes como entrega de bolsa de alimentos. Mira, el primer día que anunciaron esta entrega de bolsas de alimentos, dijeron que en 2 semanas iban a llegar a 800,000 familias. Sí. Si le creemos a los datos del gobierno, a los 15 días apenas habían entregado comida para 117,000 personas. Si le creemos a los datos del gobierno, ¿verdad? Que yo personalmente no lo hago. Pero incluso en sus datos oficiales tienen un gran problema de proveer alimentos a la familia que está produciendo efectivamente, que la gente que no puede salir a vender chicles, que la gente que no puede salir a vender su producción, tenga que salir a manifestarse porque no le llega esta bolsa de alimentos. Entonces, en lo inmediato, Ramón, al menos lo que ha propuesto Libre es que se hagan transferencias a estas personas. Se le transfiera dinero, un salario mínimo a 1 millón de personas. Entonces, a pesar de la degradación del sistema, nosotros podemos buscar soluciones inmediatas. Inmediatas. En este momento. Claro, que Juan Orlando Hernández, estando en la silla, las puede implementar. Claro, imagínate que hoy en el Congreso, cuando el Partido Libre propuso eso, Mauricio Oliva dijo que estaba muy bien, pero que ¿dónde íbamos a sacar el dinero? Se puede sacar el dinero hay. Imagínate que se están endeudando, están endeudando al gobierno para comprar cafeteras y hospitales inflables por 64,000 millones de lempiras. Eso es una locura de pisto. Oíme, eso es 4 veces el presupuesto anual de salud. ¿Cuánto costaría darle salarios mínimos a 1 millón de familias durante 3 meses? 30,000 millones de lempiras. Sí. 30,000 millones de lempiras. Y eso se puede sacar o de las reservas internacionales líquidas o de el presupuesto que se le está dando a las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, solo con la tasa de seguridad se podrían financiar 150,000 salarios mínimos durante un periodo de 3 meses, y así evitaríamos que la gente salga a contagiarse y a morirse, ¿verdad? Entonces, dinero hay. Lo que pasa es que se tienen que tomar decisiones atrevidas para lograr evitar que la gente se muera de hambre. No las soluciones. Bueno, el Banco Mundial en un reporte que se publicó el 13 de abril dijo que el paquete fiscal más tacaño que se había implementado en todos los países de Latinoamérica era el de Honduras, era el más bajo, solo representa creo que el 3% del Producto Interno Bruto. En otros países como en Chile el paquete fiscal ha significado hasta el 18%. ¿Y en qué se está usando ese dinero? En beneficiar a las mismas familias de los corruptos que se han beneficiado siempre, pues. Y es una pena lo que hemos visto en los últimos días, en las últimas horas, ver las mascarillas de papel. El diputado Denis Castro en un video salió rompiendo esas mascarillas compradas a más de 100 lempiras por parte de Copeco, y ahí es donde entra también un nivel de indignación social. Uno se molesta y se da cuenta que hemos sido gobernados por lacras y claro, que están todavía en el poder y que están esperanzados en una próxima contienda política a estos dineros. De eso depende la campaña de un partido que va a competir en las próximas elecciones, de esta gran cantidad de recursos. Y al final pues hay personajes mediáticos ahí como Rubí, como el otro señor Bográn, pero hay mafias encima de ellos, más fuertes y poderosas, que son las que dominan el sistema en nuestro país. Así es. Sí. Mira, ¿y por qué? Y para cerrar este tema de qué hacer en lo inmediato para pasar a medidas más estructurales, ¿para qué están usando esta deuda de 64,000 millones? Pienso yo, como vos bien decís, para tener liquidez para financiar una campaña política futura, ¿verdad? Porque tienen miedo de que la economía se está contrayendo, la gente no va a pagar impuestos y no van a tener cómo subsidiar las bolsas solidarias que llevan la foto de Juan Orlando,
el bono 10.000 con el que manipulan a la gente para que vote por el Partido Nacional, los 500 pesos que le dan a la gente el día de la elección. Entonces tienen miedo de no tener liquidez por la contracción de la economía y así no poder utilizar este dinero de manera clientelar. Pero por otro lado, también lo están usando para subsidiar a las élites que se han beneficiado de que esté gobernando el Partido Nacional. Imagínate, y para hablar también de dónde podemos sacar el pisto para darle comida a la gente. Las exoneraciones fiscales, que es decir, que el gobierno renuncia a recibir ciertos impuestos, constituyeron en 2019 39.000 millones de lempiras, representaron 39.000 millones de lempiras. Solo cobrando las exoneraciones fiscales, aquí le podríamos dar de comer a la gente al menos 4 meses. Sí. A toda la gente pobre, al millón de familias pobres que hay en Honduras, le podríamos dar de comer 3 meses solo cobrando el dinero que no paga Intur, que no pagan las maquilas, que no pagan las petroleras, el dinero que no pagan las térmicas. Si cobráramos ese pisto, nosotros podríamos darle de comer a la gente. Pero de nuevo, el gobierno no lo va a hacer porque si trabaja para ellos, trabaja para esa élite. No es posible. Ellos son los que han impuesto a los políticos en los últimos años. Ellos quitan y ponen presidentes y al final hay que obedecer esos factores. Ahí sí ocupamos un cambio totalmente de sistema. Ahí en todos lados. Correcto. Pero, ¿qué ha propuesto el gobierno? Analicemos lo que se ha establecido a través de un decreto presidencial para poder garantizar esa seguridad alimentaria en nuestro país. El sector agrícola como prioridad nacional para asegurar los alimentos del pueblo hondureño. Cristian, si me ayuda con esta propuesta que ha realizado el Ejecutivo con el objetivo de asegurar que el país cuente con reservas suficientes de alimentos para hacer frente a la emergencia humanitaria, manteniendo las cadenas productivas y de distribución de alimentos activas en todo momento. No hay cuarentena sin comida, establece el gobierno, por lo tanto aseguran un programa de aseguramiento de la soberanía y seguridad alimentaria. La Secretaría de Agricultura tiene el mandato de lograr el ordenamiento, registro y trazabilidad de las unidades de producción nacional de alimentos y categorización de los productores nacionales y extranjeros. No entiendo a qué se refieren cuando van a realizar esta categorización de los productores nacionales y extranjeros. Con Orlando habló de un nuevo plan, de empezar de cero. Estará hablando de una reforma agraria o una nueva ley de modernización del agro. Ahí lo tenemos en pantalla, Cristian, sin medida, y se va hasta abajo, donde se habla de... Aquí está, modernización del agro. Mire usted lo que han establecido en cuanto a la modernización del agro. Estos préstamos no solamente nos permiten inyectar capital de trabajo a los pequeños y medianos productores, sino cambiar la forma de hacer agricultura, de agricultura extensiva a agricultura protegida. Ahí está lo que vos establecías. Claro. A ver ahora si van a... industrializar. Correcto. La agricultura con bioseguridad para proteger la salud de los productores y consumidores. Hasta el sol de hoy, ¿dónde está esa bioseguridad para los productores? No existe. Hablan de agricultura mecanizada con tecnología avanzada, estructuras protegidas, macrotúneles, cosechadoras de agua, riego por goteo, en granos básicos, frutas, vegetales y lácteos. ¿Cómo interpreta usted ese apartado? Bueno, lo más preocupante de esta propuesta del gobierno es esa palabra modernización. Correcto. Modernización. ¿Qué ha significado o qué significó la modernización, al menos a través de la Ley para la Modernización y Desarrollo del Sector Agrícola? La destrucción de toda la posibilidad de los campesinos y las campesinas de este país de superar su condición de pobreza. ¿Por qué? Por 2 razones fundamentales. Porque la modernización significó mayor concentración de la tierra por parte de las élites, promovió una reconcentración de la tierra, más o menos de las 400.000 hectáreas de tierra que dio la reforma agraria. Solo desde el 92 hasta el 94 se privatizaron 200.000 en 2 años. Correcto. En 2 años se privatizaron 200.000 hectáreas. Y en segundo lugar, porque la modernización significó, en palabras sencillas, dejemos de producir comida, produzcamos cosas que se puedan vender a buenos precios en el mercado internacional. ¿Y quiénes son los beneficiados de esta transición hacia un modelo industrializado o moderno? Pues obviamente las élites económicas. Repito, la gente pobre. Y aquí hablamos del tercer ejemplo, ¿verdad?
de cómo la élite se ha beneficiado de este modelo agrícola que ha impuesto el Partido Nacional en estos últimos 10 años. La gente pobre, la que produce granos básicos en el corredor seco. El corredor seco son más de 100 municipios que va desde El Paraíso, cruza Choluteca, Valle, el sur de Francisco Morazán, pasa La Paz, Intibucá, Lempira, Copán. Este corredor en donde hay índices de pluviosidad bajos, es decir, donde llueve poco, no se han beneficiado de esta supuesta modernización del agro. En Honduras solo existe un distrito de riego, que está en Comayagua. Un distrito de riego es infraestructura pública para regar sembradíos, al cual vos te pegas, así como se pega uno al Sana o se pega al Ene, pero que es agua exclusivamente dedicada para el riego. Solo hay un distrito de riego creado en los 70s en Comayagua. El resto del país, la gran mayoría del país, produce en secano. El 98%, la única investigación que se hizo en este tema, el 98% de los productores de frijol producen en secano, es decir, dependen de la lluvia para producir. Y como dependen de la lluvia, pues están en una situación de alta vulnerabilidad. ¿Y por qué dependen de la lluvia? Pues precisamente porque no han sido beneficiarios de estos programas de modernización o de supuesta modernización que impulsaba el gobierno desde el 2010. ¿Quiénes se han beneficiado de esto? Con esto cierro. Miguel Facuse y compañía. Pero aquí en la propuesta habla también de esos proyectos de riego. Sí. Proyectos priorizados. Comrural 2 por $75 millones, financiado por el Banco Mundial. Proyecto Integral de Desarrollo Rural y Productivo por 90 millones, financiado por el BID y FOPRODE. Proyecto de Seguridad Hídrica en el Corredor Seco de Honduras por 85 millones, financiado por el Banco Mundial y fondos nacionales. Y aquí entra otro elemento que nosotros lo hemos denunciado, que hay sistemas de riego que están totalmente botados, olvidados, a pesar de que estamos hablando de costos de más de 1.000 millones de lempiras por cada uno. Por ejemplo, allá en El Paraíso, en Colón, en el sector de Lloro, también hay proyectos de riego que los inauguró el presidente, pero que al final, hasta el sol de hoy, no están funcionando. Bueno, y es un problema porque la mayoría de estos sistemas de riego implican también costos de mantenimiento que los productores no pueden estar pagando, ¿verdad? En los pocos lugares en donde sí se ha implementado proyectos de riego, el gobierno no ha abierto programas de asistencia técnica o asistencia crediticia para que los productores puedan mantener estos sistemas de riego que son caros de mantener. Repito, la infraestructura que se tiene que construir para evitar que nos muramos de hambre hoy, el siguiente año, dentro de 4 años, dentro de 5 años, implica un cambio de modelo, implica que el gobierno se empiece a preocupar por los productores pobres. No les importa al gobierno los productores de granos básicos, no les importa al gobierno los productores de hortalizas. A quienes están protegiendo son a los dueños de Sambos, a los dueños de Natura. A esos sí los están protegiendo, a esos sí les han dado créditos, a esos sí les han dado asistencia técnica, créditos fiscales, a esos sí les han dado toda la infraestructura necesaria para que produzcan, pero al pobre no le han dado nada. Y este tipo de promesas, como las que anunció Juan Orlando ayer, las que anunció Juan Orlando hace semana y media, son promesas vacías, ¿verdad? E incluso yo iría más allá. Yo no me preocuparía porque no las cumpliera. Yo por lo que me preocuparía es porque las cumple efectivamente, pues. Correcto. Porque cuando cumple sus promesas, Juan Orlando, implica destruir todas las capacidades de la gente pobre de salir de su situación. Así es. Tenemos un anuncio importante en este tiempo de crisis, de necesidad de productos de higiene. Está Sanigel. Sanigel es un producto de MC y es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel contiene, vamos a ver, no me llamen ahorita por favor. Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un sanitizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera o sábila y glicerina que suaviza las manos. Puede adquirirlo en las pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Así que
Sanigel, en estos momentos hay que tener cuidado con el alcohol que se compra, porque en tiempo de crisis todo el mundo se anda rebuscando y usted puede comprar un alcohol en la calle que no sabe cómo fue elaborado y no cumple con esa especificación del 70%. Estos gel de manos no cumple con el 70% de alcohol. Así que Sanigel, se lo recomendamos. Perfecto. Marlon, para finalizar con esta propuesta del gobierno. Ok, hay quejas que no hay asistencia financiera para los productores, pero se ha propuesto por un monto de 150.000 millones de lempiras. Se instruyó por parte del Ejecutivo a Semprende, Crédito Solidario, gestionar créditos a favor de los productores en condiciones similares en tasa y plazos a agrocrédito de un 8.7% de Banprovi. Esa es una tasa interesante, 8.7%. A través de... 1% debería ser. O sea, es anual, ¿no? Es anual. Subsidio debería impulsar el gobierno, no crédito. Subsidio a la producción, le debería regalar pisto a los productores de comida. Mira qué evidente ha hecho esta crisis, que nosotros no vivimos de palma africana, sí, sino que vivimos de arroz y frijoles y maíz. Y la mayor parte de la población hondureña, a excepción de la élite, vive de arroz, frijoles y maíz. Lo ha puesto en evidencia. Entonces, si vivimos, si sobrevivimos, si nos mantenemos vivos gracias a los productores y a los campesinos de granos básicos, no tiene sentido que les impongamos tasas de crédito tan altas. O sea, 8.7% todavía es elevadísima. Todavía implica que en un plazo, por ejemplo, de 25 años, el productor va a terminar pagando el doble de lo que adquirió en el año cero de crédito. Y eso es un abuso para las personas que nos mantienen, pues, que nos mantienen vivos, que son los campesinos y las campesinas. Debería ser subsidio lo que dé el gobierno, y sí se puede subsidiar, porque aquí el argumento que mucha gente toma es que no hay pisto. Sí hay pisto hay. Mire, se está endeudando el gobierno por 64.000 millones de lempiras. 39.000 millones de lempiras son por exoneraciones fiscales para Maquilas, para Intur, para toda esta gente que hoy está despidiendo y suspendiendo empleados. ¿Cómo es posible que a esa gente le regalemos dinero? ¿Cómo es posible que a Lufusa, que es de los CAFI, a Dinant, que es de los FACUCE, que a toda esa élite palestina o turcos, como se le dice coloquialmente, les regalemos pisto y a los campesinos no? A Pedro, Juan y María no les regalemos pisto. Hay que regalarle pisto a los productores para que logren producir. Y aquí mucha gente tiene una ideología bien torcida y piensa que no es justo, ¿verdad? No es justo que se le regale pisto a la gente pobre. Y piensa que sí es justo que le regale pisto a Lufusa, que tiene una exoneración fiscal de 7.000 millones de lempiras, ¿verdad? Ahora, pero estando el Estado quebrado, ¿es posible eso? Así, hablando sí, en términos populares, poner dinero en la bolsa de la gente. Claro. En El Salvador, mirábamos que Nayib Bukele hizo eso, otorgar $300 a cada familia. Claro. Ya el segundo mes no pudo, entonces... No, sí lo está entregando. Yo vi una nota en donde se decía que no lo está entregando. Sí lo está entregando. ¿Y lo va a seguir entregando? Lo que pasa es que muchos bancos y cajas, bancos sobre todo, y algunas cajas rurales, han aprovechado esta situación para cobrar cuotas. De estos $300, cobrarse cuotas a cierta gente. Imagínate qué falta de corazón, ¿verdad?, de esta gente. Entonces, en esos casos, como los bancos no han servido en ciertas circunstancias, se está decidiendo sustituir estos $300 con entrega directa de alimentos. Sin embargo, todavía el 85% de la población salvadoreña sigue siendo beneficiaria de estos $300. Sí, en nuestro país, la entrega del saco, la entrega de la bolsa de alimentos, ¿es un aliciente en estos momentos de crisis? Pues me imagino que para los cachurecos que lo reciben sí, ¿verdad? Pero para las grandes mayorías de la población no. Te repito, si vos te pones a analizar la estructura de ingresos en Honduras, el 67% de la población es pobre, ¿verdad? Esto significa que tiene menos ingresos que lo que se necesita para comprar la canasta básica. Eso significa ser pobre, ¿verdad?, en todos los países. El índice de medición de pobreza general significa tener menos pisto que el que se requiere para poder comprar la canasta básica, que en este país son $2.17, creo,
diarios. Entonces el 67% de la población tiene menos que eso. Vos, además, a esa población que tiene menos ingresos de $2.17 diarios, sí, no le estás dejando salir de su casa para ganarse el pan de cada día, ¿verdad? Más del 80% de la población en Honduras vive del día a día, no tiene ahorros, está hasta la coronilla de créditos. Entonces no le estás dejando salir para poder sobrevivir. No tiene ingresos suficientes, no tiene ahorros y además le prometes un saco solidario que nunca llega a su colonia y cuando llega solo se la dan a los cachurecos. Entonces esa es la valoración que se puede hacer sobre este proyecto de Honduras Solidaria, ¿verdad? Que no está llegando a las personas y que por eso es que la gente está muriendo de hambre y sale a protestar. Entonces es válida la propuesta que hace el diputado Jorge Lobo, en vez de otorgar esa bolsa o ese saco, que se le entregue dinero en efectivo a la gente y que ellos se encarguen de gestionar, porque también hay quejas de los alcaldes que los productos están comprando muy caros y que el saco pasó a ser una bolsita muy pequeñita porque compran más caro todo. Entonces al final la solución efectiva sería eso. Algo, da risa eso que vos decís, pasó de ser un saco una bolsa. ¿Y sabes por qué pasó de ser un saco una bolsa? Porque se daban cuenta, imagínate qué nivel de incompetencia de la gente de este gobierno, se daban cuenta que los militares y las personas de Copeco que estaban llevando estos alimentos no podían cargar el saco. Supuestamente el saco iba a servir para alimentar a una familia un mes y esta bolsa que le están dando a las familias cachurecas sirve para alimentarla 2 semanas. Imagínate la incompetencia de la gente. Y solo se le ha dado a 117,000 familias según estadísticas oficiales del gobierno. Es decir, es ineficiente este programa. Si nosotros tuviéramos instituciones, no como las Fuerzas Armadas y Copeco, que sí sirvieran, instituciones eficientes, pues nosotros no nos opondríamos a este tipo de medidas, ¿verdad? Si existiera un Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola que en sus mejores tiempos tenía 28 silos, no nos opondríamos a esta medida. Pero hoy en día este tipo de medidas son absolutamente ineficientes. No tenemos Estado, pues, para que las implemente. Correcto. Abrimos las líneas telefónicas. Su opinión es importante, 2221-6800, 2221-6801. ¿Tenemos ya llamada, Ronald? No, ok. En conclusión, Marlon, sí, esa propuesta que hace el gobierno en el sector agrícola no viene a beneficiar directamente a los productores. No, además a saber a quién lo están comprando, ¿verdad? Porque gran parte de los productos que se incluyen en este saco solidario son no perecederos y se compran a las industrias como Dinant, pues. O sea, probablemente se está beneficiando a la misma élite, pues, con estos productos y no a los... O sea, vos te pones a pensar, una dieta regular de una familia de clase baja o de clase media no incluye la compra de tantos productos procesados, sino que la gente decide comprar su medida de frijol, un saco de maseca, o maíz en su caso, arroz, y ahora le están entregando latas de atún, sopa maíz y pastas INA. Entonces viene a cambiar en primer lugar los patrones nutricionales y en segundo lugar viene a beneficiar a las élites, pues, esta medida. Efectivamente. Llamada telefónica, la atendemos. ¿Aló? De inmediato, buenas tardes. Buenas tardes. Es muy correcto lo que está, la apreciación que ha hecho el compañero. Mire, yo he platicado con gente donde está incluso hay gente que se enfermó del COVID, por ejemplo en la colonia Torocagua, y no han llegado a repartir. Dijeron que iban a llegar la semana pasada y no han llegado. Y por otra parte, poner a militares y a gente que reparte la bolsa solidaria es romper la cuarentena. Y varios de los soldados se han enfermado. Y eso sirve para hacer una piñata de los fondos del COVID. Lo importante es, como dice él, poner la medida de los $300 para que le llegue a la gente y se reactive la economía local. Es muy importante, lo felicito al compañero, eso es lo que se debe estar haciendo, gracias. Pero como este gobierno no oye a nadie, desgraciadamente el problema sigue. Gracias. Doctor, ¿el doctor Valeriano habla? ¿Doctor? ¿Ya cortó? Bueno, ¿me escucha? ¿Aló? Sí, doctor Valeriano habla, ¿verdad? Sí, correcto. Doctor, usted es epidemiólogo. Usted me está hablando de reactivar la economía. ¿O le escuché mal? Porque no le capté bien. Reactivar la economía en cierta forma.
sirven para que le llegue y ahí nomás la gente puede comprar a nivel local y reactivar la economía local. Es correcto. Por otra parte, ahorita es bien importante que empiece el ciclo, pero generalmente a quien se le ayuda, por ejemplo, yo soy de Soroguara, a la gente de Soroguara no reciben los pequeños productores, no reciben financiamiento, que es lo que producen los grandes básicos. Siempre va dirigida a las grandes empresarias todas las ayudas del Banco Central. Y cuando uno va a pedir, y hemos ido varios grupos de ahí a pedir ayuda, es mentira. No hay ninguna ayuda, como lo dice el compañero, para la siembra de granos básicos. Perfecto. Gracias, doctor, por su llamada. Atendemos otra comunicación. Buenas tardes. Sí. Adelante, amigo. Parece yo trabajo en el campo, yo me dedico a maíz, frijoles, café y ganado. Miren, la situación está de que no puede estar hablando de tecnología cuando un tractor anda arriba de los 2 millones con todo y los implementos y los intereses están arriba del 12, el 13% si usted va a adquirir un tipo de maquinaria de esa. La otra es de que los abonos son demasiado caros. Yo tengo entendido, y yo no sé si todavía sigue siendo para el señor que está exponiendo, que esos abonos son donación de Japón, que es una donación y que se lo venden a las casas comerciales para que se lo metan a uno, el 18.40 a casi 800 lempiras, y bueno, el 12 a 600 y por ahí va, la huella a 450 lempiras. Entonces, ¿cómo vamos a hablar de productividad? Y la otra es que, de forma rápida, las tales producciones de agua, que esa es la peor farsa que he escuchado yo. Solo un señor sale hablando pendejadas ahí que tiene una laguna. Se gastaron más de 400 millones que se tiraron al cesto de la basura. Y la otra es, ¿cómo va a ir a quitar pisto usted a la banca privada? Si ellos hablan de una garantía que el gobierno va a poner, pero de repente cuando usted vaya esa garantía no existe. Los productores no tenemos garantía porque se quedaron en Banadesa. El Banadesa está cerrado. Es decir, tiene las puertas abiertas, pero está cerrado. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchas gracias, amigo. ¿Tenemos otra llamada, Ronald? Ok, le recuerdo, Sanigel, un producto de MC. Ese es el primer sanitizante de manos fabricado en Honduras, lanzado al mercado desde hace varios años, después de obtener su registro sanitario, fabricado con los mejores estándares de calidad. Sanigel contiene como principio activo el alcohol etílico 70 grados y cumple con todas las especificaciones de un satinizante. Mata el 99.9% de bacterias y virus en segundos. Contiene aloe vera o sábila y glicerina que suaviza las manos. Puede adquirirlo en las pulperías, mercaditos y supermercados de su preferencia. Sanigel cumple con los requerimientos específicos que demanda la Organización Mundial de la Salud. Llamada telefónica, buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, es que el presidente cuando se empezó dijo que iba a pasar dejando en cada casa por cada quincena un saco de provisión, y aquí no viene nada, ni el alcalde ni nada lo trae de nosotros. Mis hijas no están trabajando, ni mis hijas. ¿Y a dónde vamos a comer si no nos dejan ni trabajar? ¿De dónde nos habla? ¿De dónde vamos a comer si no trabajamos? ¿De dónde nos habla? Bueno, de San Pedro, Bordo de Agua Azul. Perfecto, gracias por su llamada. Y así surgen muchas quejas. Bueno, necesitamos que hablen con calidad y que los mande comida. Gracias por su comunicación. Son quejas que surgen a diario y que las vamos a tener permanentemente porque no va a haber capacidad de llegar a todos los hogares con el famoso saco, ni a las 800.000 familias que anunció el mandatario. Llamada telefónica, buenas tardes. Buenas tardes. Mire, le habla una persona que trabaja en 10 días, les pago 2.000 lempiras de luz, 400 de agua, tengo mis deudas con Banco Cable Color y otra deuda más, y de ahí de lo que yo vendo, el día a día cubro mis necesidades, pero ahorita este gobierno los tiene encerrados en cuarentena, la bolsa solidaria no le está llegando a todo el mundo, y esa bolsa solo contiene 2 libritas de arroz, 4 de azúcar, una bolsita de frijoles y una de café. Y eso no es una dieta para una familia. Así es. Gracias por su comunicación. La última llamada, Ronald, y con esto nos despedimos. Perfecto, ya no hay tiempo para más. 4:54 de la tarde. Marlon Ochoa, gracias por atender nuestra invitación el día de hoy. Para concluir, nos despedimos con unas palabras finales suyas. Bueno, mi conclusión es que las medidas que se necesitan para que la gente que está tierra adentro y la gente que vive en las zonas pobres de las ciudades como Tegucigalpa, San Pedro Sula, no se muera de hambre, son medidas
que son muy distintas a las que ha aplicado el gobierno. Las medidas que ha aplicado el gobierno son altamente ineficientes, como ya vimos a través de las llamadas, ¿verdad? No está llegando este saco solidario a las personas. Y pensando hacia el futuro, las medidas que se necesitan para que tengamos, para que los productores tengan acceso a créditos, para que las personas de las ciudades tengan acceso a alimentos, implican una transformación radical del sistema. Este sistema no puede seguir favoreciendo a las élites que producen mercancía y penalizando a las clases populares que producen alimentos, que es con lo que sobrevivimos y con lo que nos alimentamos y con lo que caminamos, respiramos, logramos seguir vivos, ¿verdad? Entonces, mi mensaje es que la única salvación en el corto y en el mediano plazo es sacar a los cachurecos del gobierno, que gobiernan para la élite económica, que son sus dueños. Un saludo. Muchísimas gracias por la invitación, Ramón. Muchas gracias a don Marlon Ochoa. Saludos a la familia Ochoa hasta allá, Soroguara. ¿Será familia suya? ¿No tiene familia en Soroguara? No creo, fíjese, no tengo en Soroguara. Pues han de ser familia mía. En todos lados, al menos. Bueno, gracias a ustedes, donde esté pendiente el programa de Cuarto Poder, los saludamos. Lo esperamos la próxima semana, de lunes a viernes, de 4 a 5 de la tarde. Mi nombre es Ramón Ochoa. Con permiso, buenas tardes. El Observatorio del Poder y el Pulso.hn presentó Cuarto Poder.